Buenos días, hermanos. Amén. Contentos de estar en la casa del Señor hoy domingo. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Le damos la cordial bienvenida en nombre de nuestro Señor Jesús a este servicio dominical. Bien, hermanitos, hemos tenido una semana que pasó con muchos problemas en cuanto a la política, pero el Señor también nos dice orar por esos gobernantes, porque tenemos que aceptar a las autoridades que Él pone. Todas estas cosas, este caos que está viviendo el país, encomendamos al Señor, en manos poderosas del Señor, que dé una solución a nuestro país que lo necesita. Bien, vamos a entonar hoy día una hermosa alabanza que dice: cuán grande es Él. Sí, familiar, amigo, tú que no has tenido todavía un encuentro personal con nuestro Dios, estás a tiempo. Todavía Él te está llamando. Él está tocando tu corazón para que tú le recibas como Señor y Salvador de tu vida. Nosotros podemos decir que Él es el único que va a cambiar tu vida, el único que puede hacer cosas maravillosas en ti, dándote o haciéndote una nueva criatura en Cristo Jesús, y llegas a sus pies y le aceptas como Señor y Salvador de tu vida. Y vas a darte cuenta cuán maravilloso es nuestro Dios, cuán grande es Él, que envió a su Hijo a morir en esa cruz, por ti, por ti. Gracias, Dios, por esta salvación tan grande. Y ahora cantaremos de corazón este lindo himno que dice: cuán grande es Él. ¿Nos acompañan? Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cegnil, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió
por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Buenos días, hermanos. Amén. También saludamos a los hermanos que nos siguen por las redes sociales, tanto por Facebook y YouTube. La prédica del día de hoy, hermanos, lleva pues por título El plan divino y la sabiduría para la vida cristiana. Esto pues lo vamos a encontrar en Proverbios capítulo 16. A manera de introducción, hermanos, el día de hoy pues vamos a ver el mapa de Dios para una vida de propósito. Primero, nosotros, hermanos y amigos, es pues de repente para mí un placer nuevamente estar con ustedes, no para poder nuevamente estudiar su palabra del Señor. Hoy, hermanos, pues nuestro corazón se dirige a uno de los tesoros más preciosos que se encuentra en la Biblia. Nos estamos refiriendo pues al libro de Proverbios. Este libro, pues hermanos, no es solo una colección de repente de refranes antiguos, es el manual de sabiduría que el rey Salomón ha plasmado en las escrituras de Dios. ¿Por qué? Porque Salomón de repente en esa época era pues el hombre más sabio de la tierra. Nos dejó pues una inspiración divina para que nosotros sepamos de repente vivir bajo el sol. Y es particular pues hermanos, vamos a verlo pues ahora todo eso en el capítulo 16. Aquí, hermanos, la vida es una encrucijada constante. ¿Por qué? Nosotros pues queremos de repente tener éxito, queremos de repente evitar el dolor, queremos trazar un camino seguro para nosotros y para nuestros hijos. Esto pues se viene dando, hermanos, desde Adán. ¿Por qué? Porque ha sentido la necesidad de repente de un control. Nosotros si trabajamos planeando algo, planeamos de repente trabajar para orar, nos esforzamos de repente por construir
las necesidades de nosotros. Nos esforzamos, hermanos, para construir nuestra propia torre, pero esperando que llegue hasta el cielo de nuestras ambiciones. Pero, ¿cuántas veces esos planes que nosotros hemos hecho, de repente, de la noche a la mañana, se han desvanecido de repente como un humo? Porque nosotros hacemos planes, ahorramos, todo eso, pero de la noche a la mañana todo eso se esfuma. En este capítulo 16, hermanos de Proverbios, es pues un confrontador, nos obliga de repente a detenernos. Es un umbral de la soberanía de Dios. Aquí nos va a enseñar pues de una manera de repente más clara y categórica que Dios, hermanos, no es solo un espectador. Dios pues no es un espectador, no está expectando toda nuestra vida, sino Dios es un arquitecto espiritual que quiere amoldar a cada uno de nosotros. Nos revela acá, hermanos, una profunda verdad. La sabiduría, hermanos, no está pues de repente en una astucia humana, sino en alinear nuestra voluntad pues con el plan divino. Entonces la sabiduría, hermanos, pues no es pues yo soy sabio, yo ya sé todo. No, nosotros debemos apuntar al plan divino que tiene Dios con cada uno de nosotros. Este capítulo, hermanos, o este título que vamos a ver el día de hoy, el plan divino y la sabiduría para la vida cristiana, nos va pues a enseñar de repente de cómo nosotros vamos a llegar a nuestro Señor Jesucristo o a nuestro Señor Dios. Aquí de repente con esta ilustración lo vamos a entender mucho mejor. Esta ilustración pues, hermanos, lleva como título el alfarero y el vaso de barro. Había un joven alfarero, hermanos, muy ambicioso, que quería pues hacer una pieza más perfecta del mundo, ¿no? Un jarrón alto y elegante. Pero este jarrón estaba pues, hermanos, a adorar el palacio del rey. Él había diseñado esto, hermanos, el jarrón en su mente, ¿no? Tenía un dibujo y había amasado la tierra o la arcilla, ¿no? De manera adecuada, ¿no? Según él, con mucho cuidado. Pero él empieza a trabajar, empieza a poner en el torno, el barro le obedecía, pero a medida que él estaba ya trabajando, hermanos, a mitad de camino, la arcilla quizás por una burbuja de aire o por un desperfecto, qué sé yo, empezó a colgarse o a ceder. La pared del jarrón se inclinó amenazando con romperse. Pero el joven alfarero se enojó en ese momento y su plan perfecto se estaba arruinando. En ese momento el joven intentó forzar, ¿no?, el barro y seguir el diseño que tenía originalmente. Pero al esforzarse solo logró hacerlo que se cuelgue de repente mucho más, que hasta un momento ya estaba pues a punto de romperse.
pero de lejos, hermanos, lo miraba un maestro, el maestro alfarero, que observaba desde la esquina y se acercó y puso su mano sobre la arcilla. Con un toque suave, no forzó el barro y ser lo que, ya no hizo lo que tenía que ser, sino que lo que hizo, menoró la estructura de lo que iba a ser e hizo pues otro modelo de jarrón. Quitó el ensanche, ¿no? Le quitó un poco de altura e hizo una nueva, le dio una nueva forma. Y esta vasija salió pues fuerte, ¿no? También pues salió al servicio ya de otra cosa, ya no era lo que tenía el objetivo original. Pero de que servía, servía. ¿Por qué? Porque era funcional. Así como este alfarero, hermanos, nosotros somos como ese barro. Nuestro plan en el jarrón perfecto, pero cuando, hermanos, nuestra vida nos golpea, cuando las imperfecciones de nuestra carne o las circunstancias no se hacen tal como nosotros queremos, ¿qué es lo que hacemos nosotros cada uno? Nos frustramos, ¿verdad? En ese momento, ¿qué ha hecho? Él se enojó y se frustró. Pero nosotros nos estamos olvidando, hermanos, la verdadera belleza, ¿no? O el verdadero propósito, que no está en el diseño original, pues, sino está en la sabiduría soberana del Padre. ¿Quién, hermanos, tomaría el barro dañado y lo va a convertir en algo glorioso para su reino? Único Dios. Dios nos está tomando a ese barro que nosotros en un momento hemos sido un barro dañado. Ese barro lo ha tomado ¿quién? Dios. ¿Para qué? Para convertirnos en algo glorioso. ¿Pero para quién? Para su reino. En este proverbio, hermanos, 16, lo he repartido esta temática en 4 verdades fundamentales para nuestra vida cristiana, que nos lleva de repente desde la sala, ¿no?, de planificar hasta el campo de la batalla que nosotros tenemos diariamente. El primer tema, hermanos, es pues la soberanía ineludible de Dios. Aquí pues el arquitecto y el plan. Esto lo vamos a encontrar pues en Proverbios capítulo 16, versículos 1, 4, 9 y 33. La palabra de Dios nos dice así: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. 16, 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. 16, 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. La suerte se echa, y el regazo más de Jehová es la decisión de ella. En este versículo 1, pues, hermanos, es una de las declaraciones de repente más profundas de este pasaje que vamos a ver. Porque ¿qué dice? Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Qué verdad, hermanos, tan glorioso que nos está diciendo aquí en su palabra. Podemos de repente
pasar nosotros a honrar planificando, obedeciendo o organizando, ¿no?, los argumentos en nuestro interior de nosotros, en nuestro propio corazón. Pero al final, hermanos, cuando abrimos la boca o decimos algo para poder hablar, ¿no?, o para poder ejecutar nosotros, pero ¿quién lo pone la palabra final en cada uno de nosotros? Es pues el Señor, porque Él está guiando día a día nuestros pasos. El ser humano propone, hermanos, pero quien dispone es nuestro Señor Jesucristo, o nuestro Dios. Él va a disponer de cada uno de nosotros. Aquí pues también en el versículo 9, hermanos, dice, refuerza esa idea que tiene el versículo 1. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová, ¿qué dice?, endereza sus pasos. Aquí nos está advirtiendo, hermanos, contra la soberbia de pensar que nuestro mapa es de repente infalible. Nosotros somos falibles, como cualquier ser humano. Incluso, hermanos, de repente cuando pensamos que estamos siguiendo nuestro propio camino, es lo malo seguir algo que es invisible. De repente nosotros, hermanitos, podemos creer que nosotros estamos siguiendo algo malo, porque nosotros no podemos ver a quien estamos siguiendo. Pero nosotros sabemos que en su mente Él es misericordioso. Pero ¿de quién estamos hablando? De Jehová. Porque Él es el único que va a enderezar, ¿qué cosa? Nuestro camino. Y Él es el único que va a dirigir nuestros pasos de cada uno de nosotros. Pero ¿qué cosa? Asegurándose que nosotros debemos cumplir un propósito. ¿Y cuál es su propósito? Que nosotros debemos creer ciegamente en nuestro Dios, en ese Dios misericordioso, que Él es el único que va a guiarnos por un buen camino. Amén. En el versículo 4, hermanitos, esto es la cumbre de repente de la teología de la soberanía para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. No para ti, no para el mundo, sino para Él. Esto, hermanos, incluye, dice la palabra, al impío, cuyo camino, hermanitos, y destino final de repente del impío está en las manos de ¿quién? En las manos de Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano, hermanos, debe descansar en esto. No hay, hermanitos, no hay accidente, no hay de repente una casualidad, no hay pues una fuerza externa que pueda frustrar el plan que tiene Dios con cada uno de nosotros. No va a haber otra persona que de repente va a decir por casualidad lo está haciendo, no, sino nosotros no debemos frustrarnos porque nosotros estamos en el plan de ¿quién? De Dios. Pero todo esto, lo que estamos diciendo, ¿cómo lo vamos a aplicar cada uno de nosotros en nuestra vida diaria como cristianos que somos? Primero, lo que nosotros debemos hacer como cristianos, debemos planificar con humildad. ¿Esto qué quiere decir? No dejes de hacer planes, pero hazlo siempre con una
cláusula que está escrita, si el Señor quiere. Porque esa cláusula nosotros tenemos que tener. Si el Señor quiere que tú de repente tengas un trabajo, lo va a hacer. Nosotros debemos planificar, pero todo con humildad y teniendo en cuenta esa palabra, si el Señor quiere. Segundo, rinde tu frustración. Cuando un proyecto se cae, cuando una puerta se te cierra, hermanos, cuando el resultado de repente sea diferente a lo que tú pensabas o a lo que tú tenías esa expectativa, recuerda, Jehová enderezó tus pasos. Él te está siguiendo, hermanitos, día a día en tu caminar diario. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que tú deseas. Entonces, nosotros no debemos frustrarnos de repente por la cosa que no nos sale en su debido momento. Como tercero, vive por su gloria. Si Dios, pues, hermanos, hizo todas las cosas para de repente, para sí mismo, entonces nosotros como propósito central no es nuestra de repente fidelidad o éxito personal, sino pues debemos glorificarle, ¿no? De repente preguntándote o preguntándonos, ¿cómo voy a glorificar yo a mi Creador y Redentor? ¿Cómo nosotros como creyentes, como cristianos, estamos glorificando a nuestro Creador y a nuestro Redentor? Bien, vamos a pasar al segundo tema, que lleva pues por título La ética del reino y el peligro de la altivez. Esto lo vamos a encontrar en Proverbios 16, versículos 2, 3, 5, 6 y 11. La palabra de Dios nos dice así: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Peso y balanzas justas son de Jehová. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. En el versículo 2, pues, hermanos, es un espejo que confronta de repente a nuestra naturaleza, de repente de una caída. Aquí nos está diciendo: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, hermanos, como hombres naturales, nosotros siempre podemos decir que somos inocentes a algo. Pero el texto, ¿cómo está terminando aquí? Pero Jehová pesa los espíritus. Dios no mira solamente la acción que nosotros de repente estamos haciendo. Mira el motivo y la atención que nosotros estamos teniendo hacia Él. También nos está hablando aquí de la balanza. Él no usa de repente esas balanzas que nosotros observamos para pesar
de repente los kilogramos de arroz, sino Él utiliza pues la balanza justa y perfecta para evaluar nuestro espíritu, nuestra salud que nosotros tenemos, no hacia Él. Aquí donde nosotros estamos, hermanos, cómo nosotros debemos seguir los caminos de Dios. Como hombre que somos, nosotros debemos ver cómo estamos en esa balanza espiritual, no en la balanza que de repente nosotros conocemos. Porque Dios no está midiéndonos con esa balanza, sino nos va a medir con la balanza espiritual. También en el versículo 5 declara una verdad de repente terrible. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. La altivez, la soberbia es el pecado original y es lo contrario a la fe. Esta actividad que de repente un cristiano es soberbio, de repente, hermanitos, esto es lo que más abomina nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos creen que son autosuficientes. Y también, pues, cuando nosotros nos creemos autosuficientes, les estamos robando la gloria a nuestro Creador. Es por eso, hermanos, el camino de la afirmación y de la estabilidad, pues, se encuentra en este versículo. También en el versículo 3, hermanos, encomienda a Jehová tus obras. Nosotros, ¿a quién vamos a encomendar nuestras obras? ¿Qué significa, hermanos, la palabra encomienda? Significa, pues, literalmente, hacer rodar. ¿Pero qué vamos a hacer rodar? La carga, el trabajo de repente que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una carga, de repente en el trabajo, de repente con tu familia, pero ¿a quién debemos encomendar todo eso? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él siempre va a tener el control y nosotros debemos dejar pues que Él guíe, no el proyecto que tiene con cada uno de nosotros. Pero todo esto, hermanos, ¿cómo lo vamos a aplicar en nuestra vida? Primero, pide pasaje divino. ¿Cómo vamos a pedir nosotros un pasaje divino? Orando cada mañana. Señor, hay algo en mi corazón que te ofende. Hay altivez en mis planes. No confíes, hermanitos, en tu propia opinión. Nosotros nos debemos someter ¿a quién? Al Espíritu de Dios. 2. Encomienda tus cargas. De repente, si estás, hace un momento le decías, agobiado en el trabajo, de repente con tu familia, pero todo encomienda ¿a quién? A Jehová. Hagamos pues nuestra parte cada uno de nosotros como cristianos. Suelta esa ansiedad que cada uno de nosotros tenemos. Suelta. Haz que trabaje el Espíritu en cada uno de nosotros. Pero en vez de soltar eso, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros? No. Tenemos esa ansiedad de repente de salir por nuestra cuenta de ese trabajo o de esa presión que nosotros tenemos. Pero no estamos diciendo, obra tú, haz tu trabajo. Señor, no estamos diciendo eso. Si no nosotros queremos hacer, nosotros no
por nuestra cuenta. Abraza a Jesucristo. Nosotros como cristianos, hermanos, estamos llamados a ser ejemplo, pero ¿de qué? De honestidad y de justicia. Si eres empresario o si trabajas en una empresa, sé honesto. Si eres empleado, pues sé íntegro en ese trabajo que tú tienes. La ética cristiana no es negociable. Entonces, como cristianos, nosotros no vamos pues a ir al trabajo a dormir. Nosotros tenemos que darnos pues al 100%. Aquí la palabra está diciendo, seamos honestos, seamos ejemplo de los demás, no seamos uno más del montón. Pasamos al tema 3. El tema 3 nos dice la sabiduría de la palabra y el poder de la lengua. Esto lo vamos a encontrar pues en los en el capítulo 16, versículos 13, 16, 21, 22 y 24. 16:13 nos dice: los labios justos son el contentamiento de los reyes y aman al que habla lo recto. 16 nos dice: cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y adquirir inteligencia que plata. 16:21 el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. 16:22 manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la corrección de los necios es la necedad. Y por último, 16:24 panal de miel son los dichos suaves de la lengua, suavidad al alma y medicina para los huesos. Amén. En este versículo 16, hermanos, es un grito de repente para la prioridad. ¿Cuánto mejor es adquirir sabiduría, hermanos, que oro? ¿Quién de ustedes dice, yo quiero una sabiduría y no quiero oro? O les pongo acá oro y una Biblia que te va a dar sabiduría, ¿cuál escogeríamos? ¿El oro o la Biblia? Muchos de repente van a escoger el oro, otros de repente van a escoger la sabiduría. En un mundo, nosotros estamos viviendo ahora en un mundo obsesionado con la riqueza de repente material. Nosotros, hermanitos, sabemos que Salomón era pues un hombre muy rico que testificaba, ¿qué cosa? Sabiduría. Y él testificaba pues la verdadera morada que tenía el reino de Dios. Pero ¿por qué lo hacía? Nosotros nos preguntamos, si él era rico, tenía todo, pero él testificaba ¿qué cosa? Sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría, hermanitos, es pues manantial de vida para cada uno de nosotros. Un manantial, hermanitos, no es solo un vaso de agua. Nosotros podemos pensar o vemos un vaso de agua blanco, eso no es un solo manantial, sino una fuente que fluye constantemente en el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros como cristianos, ¿qué hacemos para ganar sabiduría? Cada uno de nosotros estamos como un momento, les decía, estamos viviendo en un mundo obsesionado, que nosotros queremos más lo material y no queremos pues la sabiduría, que nos va a servir ¿para qué? Para ese manantial de vida que nosotros necesitamos. Nosotros queremos ese manantial de vida. Pero
En este versículo 21 también nos habla pues de la dulzura de los labios aumenta el saber. Una palabra, hermanos, áspera va a cerrar el oído. Una palabra dulce y medida lo abre y permite que las instrucciones entren a cada uno de nosotros. ¿Por qué una palabra suave, hermanos, va a abrir esa atención de repente que nosotros necesitamos? Y una palabra fuerte lo cierra. Esta pues es la gracia que menciona este versículo 24. ¿Qué nos dice? Panal de miel son los dichos suaves. Las palabras de gracia son bálsamos ¿de qué? Para el Espíritu Santo. Medicina para los huesos. Entonces, ¿qué nos va a sanar? De repente nos va a sanar la fatiga y el dolor que nosotros tenemos. El hombre, hermanos, el hombre perverso, cuyo consejo está lleno de malicia. El cristiano sabio, hermanitos, en cambio, ¿qué es lo que va a hacer? Va a edificar con cada palabra que pronuncie o con cada palabra que dice. En cambio, el increyente o el incrédulo, hermanos, entonces él va a hablar de una manera diferente a un hombre justo. Entonces, ¿a quién va a oír? Al que le está hablando con delicadeza, ¿verdad? Porque va a abrir la atención, va a abrir los oídos para que pueda entender. Pero todo esto, hermanitos, ¿cómo lo vamos a aplicar día a día en nuestra vida? Primero, vamos a invertir en sabiduría. Pero ¿cómo vamos a invertir en sabiduría? Dedicándonos más tiempo a la palabra de Dios. Y a la oración, de repente a la oración, hermanos, que perseguimos cada uno de nosotros. La sabiduría de Dios no solo pues nos va a dar de repente mejores dividendos, sino también pues nos va a dar de repente mejor estadio económico. Pero esto ¿cuándo nos va a dar? Cuando nosotros vamos a dedicar pues más tiempo a la palabra de Dios y cuando oremos también de corazón. Pero si tú no le dedicas tiempo a Dios, vienes nada más los domingos aquí, abres la Biblia nada más los domingos, ¿tú crees que Dios te va a dar esto? Por más que pides llorando en tu oración, ¿te va a proveer algo? No, jamás. Entonces, hermanos, como creyentes nosotros debemos dedicarle más tiempo. Habla gracia, no juicio. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de ser conocidos por la dulzura de nuestros labios, mas no decir pues de repente palabras soeces. Como cristianos ya no podemos hacerlo eso. Antes de hablar o decir algo, primero nosotros debemos preguntar: ¿mi palabra es panel de miel o de vinagre? Lo primero que nosotros debemos preguntarnos es eso: ¿mi palabra que voy a hablar o voy a decir va a ser de miel o de vinagre? ¿Por qué? Porque una palabra de aliento puede salvar ¿qué cosa? Un alma. Pero si tú dices una palabra que le va a herir de repente a otra persona, ¿tú crees que vas a ganar a esa persona o lo vamos a perder? Entonces nosotros como cristianos debemos decir palabras
que sean miel. También nosotros debemos, hermanitos, como cristianos, tener pues liderazgo con rectitud. Si eres líder en la iglesia, en la familia o en el trabajo, hermanos, recuerda que los labios, que nosotros como cristianos, nuestros labios ¿cómo deben ser? Justos. Porque los labios justos van a edificar. Siempre nosotros debemos hablar con amor, con rectitud, y así, hermanitos, cada uno de nosotros seremos respetados. Y por último, el 4, hermanos, el tema 4, la decisión del camino y la grandeza del carácter. Esto lo vamos a ver en los versículos 16, 18, 25, 31 y 32. 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída de altivez de espíritu. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. 16:31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el tomador de su ciudad. Aquí nos está hablando de un camino que parece derecho al hombre, pero su fin, hermanos, nos va a llevar ¿a qué? A muerte. Esto de repente es la trampa de repente de una moral o de una sociedad que nos dice: si te sientes bien, hazlo. ¿A cuántos de nosotros nos habrán dicho, no? Tú te sientes bien estando, yendo, o de repente no haciendo lo que hacen los demás. ¿Alguna vez te han dicho: si te sientes bien, hazlo? Si a ti te funciona, es bueno. El hombre construye una lógica, una justificación a lo que él le parece justa. Siempre el ser humano va a tratar de justificarse, porque para él siempre lo que él dice va a ser justo. Pero ¿a qué lo va a llevar? Lo va a llevar a la ruina espiritual. Este camino, hermanitos, este camino derecho, de repente para los incrédulos es fácil, porque él lo ven de una manera natural. Pero nosotros como creyentes, nosotros sabemos que nosotros, si nos hacen esa pregunta, si tú te sientes bien, nosotros, personalmente yo me siento bien haciendo las cosas que estoy haciendo ahora. Pero si uno de un incrédulo y si te pregunta, ¿te sientes bien haciendo eso? ¿Qué le contestarías? ¿O qué le dirías? ¿O te unirías de repente cuando te dicen: ven, haz esto y te vas a sentir bien? Entonces, como creyentes, no debemos caer eso. ¿Por qué? Porque la soberbia, hermanos, nos va a llevar ¿a qué? A la ruina. Nosotros como cristianos entonces no debemos ser soberbios. Pero todo esto, hermanos, ¿cómo lo vamos a aplicar en nuestra vida diaria? Examina tu sendero. Cada uno, hermanos, se ha preguntado en un momento, ¿ha examinadose cada uno? Nosotros no nos debemos conformar en lo que parece que está bien o en lo que parece que está mal. Nosotros debemos profundizar, examinar y saber por nosotros mismos si nosotros lo que estamos haciendo está bien o está mal.
nosotros también debemos confrontar, hermanos, nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque si nosotros confrontamos lo bueno y lo malo, ¿por dónde nos vamos a inclinar? ¿En lo bueno o en lo malo? Pero algunos no. Algunos, al confrontar, ¿qué es lo que hacen? Se van por lo más fácil, por el camino más fácil, ¿verdad? Pero este camino fácil, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a alejar ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros debemos de hacer es huir de Él, huir de ese camino. Aunque parezca derecho, no te va a llevar a un buen fin. Entonces, como cristianos, ¿qué es lo que debemos hacer? Alejarnos de Él. Practica la paciencia. Nosotros debemos practicar la paciencia. ¿Por qué? Porque de repente nosotros no somos pacientes. Tenemos de repente la ira. Pero la ira, ¿qué nos va a llevar? De repente a una locura que tú puedes cometer en ese momento. Por tu ira, de repente puedes hacer daño a otra persona. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Practicar la paciencia. Debemos ser pacientes ante las cosas malas que se nos están presentando o ante los enemigos que se nos van a presentar. Porque como cristianos también nosotros tenemos enemigos. De repente más que los que no son creyentes. Día a día nosotros estamos en nuestro caminar consiguiéndonos con distintas personas no creyentes. Y esas personas siempre van a querer que tú vuelvas o das un paso para atrás. Nosotros como creyentes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Huir de él, salir de él. Prioriza el espíritu sobre el éxito. Si tú tienes que elegir, hermanos, de repente entre ir a una ciudad, lograr un éxito mundano, ¿o qué escogerías? ¿O escogerías de repente aferrarte al Señor en su espíritu que te va a dar a ti? ¿Cuál escogeríamos? Nosotros de repente como cristianos escogeríamos de repente mantener la calma, mantener nuestra integridad y dominarnos nosotros mismos. Si nosotros, hermanos, elegimos esto, lo segundo que dije, la victoria interna, la victoria se va a dar para cada uno de nosotros, porque eso es lo que le agrada a Dios. Entonces, como creyentes, huyamos de todo eso. Se van a presentar de repente cosas fáciles. ¿Cuál vas a preferir? ¿El oro o la sabiduría? Entonces, pongamos en la balanza. Dios nos pone en balanza, pero no en una balanza que nosotros conocemos, en una balanza espiritual. Porque Él te conoce. Lo que todos hacemos, lo que nosotros, por decir, el pastor no me mira, la hermana no me mira, o yo no les veo, pero Dios todo lo sabe. Entonces, huyamos del mal camino. A manera de conclusión, hermanos, hemos visto pues aquí en estos versículos, hermanos, el plan de Dios, pero la sabiduría para vivirlo en nuestra responsabilidad. Para vivir todo esto, lo que nosotros hemos escuchado el día de hoy, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Dios es soberano. Él endereza nuestros pasos. Aunque nosotros tracemos de repente el camino, nuestro descanso
es redimido en su plan perfecto de Dios. Él nos va a hacer descansar. Dios aborrece la soberbia, la altivez, ¿no? Pero Él, ¿qué es lo que quiere? La humildad. Que seas íntegro y que sigas su camino fielmente. La sabiduría, hermanos, fluye en nuestros labios. Nosotros como cristianos debemos invertir en sabiduría, no en riqueza. Y usar nuestra lengua para edificar, sanar y dar vida. Entonces, como cristianos, nosotros no podemos usar una lengua inadecuada. Nosotros debemos usar una lengua que va a edificar, sanar y de repente ganar más almas, más vidas cristianas. El dominio propio es la mayor victoria. Es mejor, pues, hermano, el control de nuestro temperamento, de nuestras pasiones, de repente, que nosotros tenemos. Y si nosotros nos controlamos, ¿qué cosa vamos a ganar? Vamos a ganar el reino de Dios. Pero si nosotros no nos controlamos, no medimos de repente las palabras que vamos a decir, así vamos a ganar almas. No, más bien nos estamos alejando del camino de Dios. Si en un momento, hermanos, has tenido de repente planes fallidos, o de repente si has caído en una trampa, de repente has caído en esa trampa del camino que parecía recto, que parecía fácil, pero nosotros debemos devolver ¿a dónde? A la roca. ¿Y quién es la roca? La roca es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Nosotros debemos encomendar nuestro corazón, hermanos, no solo nuestro corazón, sino pues nuestra mente, tu familia y tu futuro, a Jesucristo. Porque todo Él lo va a hacer. Nosotros como seres humanos no podemos hacerlo. Hermanitos, el plan divino está en marcha. Este plan divino, hermanos, depende no solo de mí, no solo del pastor, sino depende de cada uno de nosotros como creyente que somos. Nosotros debemos impartir sabiduría. Nosotros no simplemente debemos ser de repente director, sino debemos ser portavoces de sabiduría, más no de riqueza material. ¿Cuántos hermanos o cuántos son ricos, pero esos no son felices? Porque no tienen sabiduría, no conocen a nuestro Dios como nosotros lo conocemos. Entonces, si alguno, hermanos, todavía no conocen a Cristo, es momento, ¿no?, de entregar su vida a Él. Porque es la oportunidad de cada uno de nosotros. No lo hagamos de repente por un momento sino hagámoslo de corazón. Es un llamado, hermanitos, no, porque el camino que nosotros debemos seguir es el camino difícil, pero que nos va a llegar a ¿qué? Nos va a llevar a la presencia de nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. Amadísimo Padre Celestial, te doy gracias por este momento de conocer más tu palabra, amado Señor. Te pido también que guíes nuestro camino, que guíes nuestras vidas y haz que nosotros impartamos conocimiento y sabiduría para ganar más almas, amado Señor. Y todo tú lo puedes, amado Señor. Nosotros nada más somos tus siervos,
que te vamos a servir y ganar más almas día a día para que te puedan conocer, amado Señor. Te doy gracias y te pido por todos los enfermos. Todo esto te lo pido, amado Señor, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Amén.